trabajo de adaptación es muy complicado, más aún como en este caso, además de tener que adaptar el tema del... Es una serie de profesional, entonces tenía que retratar de manera muy fiel la realidad de los agentes, ¿no? En España la realidad francesa es muy diferente, no tiene nada que ver, entonces había que hacer ese trabajo de adaptación que era muy delicado, pero además en el proceso había que cambiar el formato, que esto ya era tremendamente arriesgado, porque el formato original son 45 minutos y como sabéis, el formato de Mediaset es 70, aunque ahora lo estamos aportando un poco, entonces pasar de 45 minutos a 70 requiere de una maestría de escritura brutal. Es que la puta televisión va a acabar con el teatro, joder. Fuerte aplauso a Jaime Lorente. Los actores, igual que todo el mundo. Petra Martínez, ¿qué honor? Tenemos días mejores, como va un primer protagonista. Días peores. Y mientras no nos digan nada, esta sigue siendo la mejor agencia de representantes de este país. Pero no era la segunda. Ya qué es lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer es una serie divertida, entretenida, emocionante a ratos. Y sobre todo yo creo que poner el foco... Esta es una profesión, este negocio, donde el foco está muy claramente, los protagonistas están muy claros, ¿no? Nosotros creíamos que nos da una oportunidad este formato tan estupendo francés de hablar de la gente que está al margen. Viendo alguna secuencia y el primer capítulo, porque los actores y actrices del reparto hemos visionado el primer capítulo, me he quedado muy satisfecho porque como actor a mí me gustaría tener un representante como el que yo interpreto. Una grandísima representante, dicho sea de paso, con la que guardo una relación de hace más de 20 años. Pero este Gaby es un tipo igualmente cercano, cálido, empático, y es como los buenos representantes, un ángel de la guarda. Porque un buen representante es un padre, una madre, un hermano mayor, un amigo, que sabe cuándo tiene que estar y cuándo no. Y entonces, eso de que todavía tienen primeras veces, hace mucha ilusión a estas alturas. Yo soy un poco el baño de lágrimas de Manuela, soy un poco su mamá. Quiero mucho a Gaby, a Javi, y estoy siempre un poco como atenta a lo que se está haciendo para meter baza y para ser un poco la buena chica de la película, ¿no? Entonces somos extraordinarios profesionales, pero nuestra profunda crisis personal tiñe pues la vida profesional. Pero también, como ha dicho Javi, es muy bonito porque vais a ver, o sea, claro, aquí se mezclan muchas capas, porque todos nosotros somos actores haciendo de representantes. Entonces, de esto algo sabemos. Y es como muy emocionante. Y ahora pienso en Marta, mi rep, que estaba por ahí, no sé dónde está, no sé, pero está ahí. Y es cierto que muchas veces los representantes están viviendo historias muy fuertes personales y tienen que dejar su vida aparte para sostener la vida de sus representados, ¿no? Yo que estuve con vuestras series, era lo que yo soñaba cuando quería ser actriz, porque hacéis personajes muy humanos. Y a mí eso me gusta mucho de esta serie, que siempre suena a nuestro mundillo muy lucidante, de los representantes, los actores, tal. Y lo que me gusta es lo aterrizado que está, que al final somos personas normales, con nuestras miserias, o como dice Manuela, que cuando eres representante dices, pues me están pasando, mi vida se desmorona, ¿no? Como es en el caso de mi personaje, de Valeria, se va toda la mierda. Es verdad que tengo la mejor agencia, pero que no va a ser tan buena, que yo quiero trabajar con gente maja y no con el dictador de mi marido. Y ahora voy a hacer que esta también en mi equipo sea la mejor agencia, ¿no, Rebeca? Bueno, pues Matías es así. Matías es un tipo que es muy agresivo en sus técnicas, es un muy buen representante. Es un hombre que tiene una vida, de apariencia perfecta. Pero como pasa siempre con las vidas perfectas, en cuanto vamos en una esquina de la alfombra, pues siempre hay algo. Y la perfección salta por los años. Tiempo, tantos años, teatro, cine. Siento que he tenido mucha suerte. Siento que soy una privilegiada porque no hay muchas carreras
tan largas, y aunque me hubiera gustado hacer más cosas y mejores, no está mal. ¿Qué tiene el teatro y qué tiene el cine? Son medios de comunicación, son medios audiovisuales muy parecidos, pero con diferencia. ¿Qué tiene de magia? Bueno, yo puedo decirte que aunque empecé mi carrera estudiando teatro, realmente mi carrera empezó en televisión. Pues yo me considero una actriz muy de televisión. O sea, es un medio que me gusta mucho, porque tiene lo bueno del teatro, que es el poder tener más tiempo. El cine es mucho más, te implica mucho más a la inmediatez. La televisión es un poco más serena, ¿no? Y sin embargo la técnica de la televisión, aunque ahora se parecen mucho, me encanta. ¿Cómo ves el cine español? ¿El cine actual español? Pues yo lo veo maravilloso. Yo creo que en los últimos años han aparecido un montón de nuevos directores, temas. Es un cine muy naturalista, muy pegado a la verdad, y me gusta mucho. Y al interpretar una representante o algo por el estilo, ¿te ha costado diferenciar el cambio de actriz a representante o...? No, porque es un mundo que conocemos, ¿no? O sea, estamos siempre con... O sea, un representante es alguien que sabes muy bien cómo es, quién es, los conocemos muy bien, ¿no? Entonces, no me ha resultado complicado, la verdad. Muchas Me he gracias. puesto fácil en su piel. Gracias. ¿Qué tiene la comedia y qué tiene el drama a la hora de interpretar? ¿Hay algún cambio de registro? Sí, bueno, yo creo que la comedia es algo más matemático, con un tempo más concreto, más medido para que sea eficaz, y en el drama yo creo que hay un margen a lo que te pasa también en ese momento, ¿no? Creo que hay más margen para la improvisación de alguna manera. Hablando de tu profesión, ¿cómo preparas los papeles? ¿Cómo has preparado este papel? ¿Hay algún truco? Depende trabajar y estudiar y ensayar. Y depende del proyecto, me lo preparo de distinta manera. Pues ensayando con los compañeros, trabajando mucho la escucha con ellos, que son grandes profesionales. ¿Te gustaría ser representante alguna vez? No, yo quiero ser actriz. ¿Qué tiene la profesión de actriz? Pues para mí es mi vocación, y yo creo que cuando te gusta lo que haces es un privilegio muy grande trabajar en lo que te gusta. Muchas gracias. Nada, encantada. ¿Cómo preparas los papeles? Bueno, dependiendo del tiempo que tenga para prepararlos. Pero ¿tienes alguna manía? no, depende de lo que requiera el personaje, y depende del tiempo que tenga para prepararlo. Y depende de si el director quiere también o necesita o requiere de ese tiempo para ayudarme a componer el personaje. Pero sí creo que es muy importante el proceso creativo, y le doy muchísima importancia. Muchas veces el proceso creativo es más interesante y más enriquecedor para los actores que realmente llegar a un set y hacerlo. Hablando de una forma más íntima, ¿qué es ser actor para ti? ¿Qué tiene la interpretación? Bueno, pues nos permite bucear en el alma humana y conocer mejor la naturaleza del ser humano. Y a mí me ha ahorrado muchísimas horas de terapia. Yo soy una persona enfermizamente tímida, lo era mucho más antes. El subirme a un escenario, ponerme delante de una cámara... Cuando estás actuando estás más cerca de la filosofía. Entonces, bucear en el alma humana... No, hablo de intentar entender al ser humano. Ya, ¿no? ya. Cuando compones a un villano, cuando compones a un perdedor, cuando compones a un ser torturado, quieres saber cuáles son las grietas y quieres saber por qué les pasan las cosas a los personajes. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál ha sido tu papel más difícil? Ha habido muchos difíciles en el sentido de que muchas veces necesitas ayuda para llevar buen puerto un papel, y ahí entra en acción o entra en juego el director o la directora, el guión, ¿Cómo ves los tiempos de trabajo. ¿Cómo ves el cine español? Fantástico. Pero no solo el cine, la ficción. La ficción me parece que está pasando un momento espléndido. No solo lo digo yo, quiero decir que hay muchos ojos de
de muchísima gente de fuera de España puestos aquí en la... Te tengo que pedir perdón ahora que te veo. Hace años te vi comiendo en un restaurante y yo con mi exmujer, que también me dedico a la farándula, soy escritor. Dije, mira el actor, tú lo viste, me pusiste una a la cara, igual no te das cuenta. No me acuerdo, Y nos tuvimos que ir. ¿no? Bueno, tendría un mal día. Pero bueno, te lo tenía que decir. Chao. Te echas de menos. Echo mucho de menos, en concreto, que me cuente las cosas. O sea, mi tía tenía una capacidad extraordinaria de contar las cosas, de transmitir las cosas. Entonces, un acontecimiento absurdo o incluso, no sé, aburrido, banal, contado por ella, era la mejor película de Hollywood. De hecho, lo peor que te podía pasar es que mi tía te contara una película, pero luego veías la película y era muchísimo peor que lo que ella te había contado, ¿no? Entonces hay un montón de cosas de las que pasan ahora que me encantaría que me las, o sea, oír su versión, ¿no? Y su risa, porque otra cosa que tenía es que ella se reía mucho contando las historias, pero yo creo que era consciente también de su inventiva. Desde la cuna has estado metida en la interpretación, o has visto interpretan tanto a tu tía como a tu familia y demás. ¿Te imaginas otra vida fuera de la interpretación? La verdad es que no, pero sé que hubiera sido posible y que si de repente esto deja de ir bien, tendrá que haber otra vida posible. Ahora mismo no me la imagino. Tuve un momento cuando estaba en la universidad que podía haber tirado por un camino o por otro. Yo estudié Historia del Arte, trabajé en el Thyssen, podía haber tirado por ahí, y mi vida hubiera sido otra. O cuando estaba estudiando interpretación, que presentaba programas musicales, que eso me encantaba, la música siempre me ha encantado, presentaba los 40 principales y me llamaron de la MTV para ir a presentar a Londres, pero decidí no irme porque quería terminar los estudios de interpretación aquí y seguir probando suerte aquí. Pero ¿y si me hubiera ido a Londres a presentar música? Pues seguramente, a lo mejor ahora viviría en Londres y sería periodista, o sea, no lo sé. ¿Alguna vez te imaginaste interpretar a una representante? No, eso nunca. Y eso ha sido fantástico porque es poder contar una historia de un gremio y de una profesión y de un mundo que conozco mucho en profundidad, que ponerme en el otro lado. No ha sido difícil, sí. Esta metamorfosis. Bueno, ha sido... Claro, ha sido difícil porque al conocer a tantos representantes y tenerlos tan... da un poco de pudor, ¿no? Como dices, cuando me vean mis compañeros actores como intentando hablar como un representante o los propios representantes, o sea, dices, va a ser gracioso para ellos, ¿no? Entonces, sí ha sido muy curioso y muy divertido. La palabra acción, ¿qué significa para ti? Vida. Cuando tú dices acción hay que poner a vivir situaciones, relaciones, claro, pero hay que crear otra vida y hacer que sea creíble, con lo cual es vida, eso, o sea, tienes que poner relaciones a vivir, tienes que poner situaciones a vivir. ¿Te consideras que has llegado a tu culmen interpretativo, a tu cumbre? No, por supuesto que no. Entonces... Creo que empiezo a tener una edad en la que empieza a importarme menos, siempre importa, por supuesto, lo que piensen de ti, pero antes me importaba más, toda mi juventud, porque hay algo, supongo, de querer demostrar o de querer quedar bien, que te importa más la mirada del otro, pero ahora me importa menos y creo que eso me hace más libre, me hace no tener miedo de tomar más riesgos, miedo de equivocarme, y creo que ahí, en ese lugar, es donde aparecen cosas más genuinas y más interesantes. ¿Cómo te imaginas tu futuro interpretativo? Pues desearía seguir viviendo de esto, pero haciendo, claro, pero y además desearía seguir viviendo de esto, pero haciendo personajes cada vez más interesantes y con historias
más complejas y además historias encarnadas y protagonizadas por personajes femeninos. O sea, no sé, que esto ha sido mucho, ¿no? La mujer acompañante y sobre todo cuantos más años cumples, ¿no? O sea, que eso es lo que quiero, hacer cada vez personajes más interesantes y más complejos y creo que cada vez estoy más preparada para ello, o sea que ojalá. Pues suerte. Muchas gracias. Bueno, es vocacional. Es difícil responderlo porque a lo largo Vocacional, pero en plan íntimo, en plan más... No, vocacional como que es algo que he querido siempre y luego a lo largo de los años pues ha ido evolucionando, ya se ha convertido en una profesión, un trabajo. ¿Qué papel ha sido más difícil de interpretar en toda tu carrera? ¿Qué papel recuerdas? Bueno, en tiempos de guerra tuve secuencias muy difíciles, que de hecho presenté también ayer. ¿Y cómo es el cambio de persona anónima y actriz? ¿Te parece? ¿No te parece? De tu persona, sí. Al ser actriz, ¿qué tienes de ti que dejar en casa? Bueno, siempre pongo algo mío en cada personaje. Pues muchas gracias. Gracias.